Cuaresma en Guatemala se viste con el lila de las jacarandas. Es la Cuaresma con olor a corozo, la Cuaresma de las procesiones y del fervor religioso de un pueblo que respeta su conciencia cristiana. Televisiete, la imagen de la Semana Santa en Guatemala. Buenas noches, pueblo católico, pueblo cristiano de Guatemala. Buenas noches para todos ustedes de nuevo. Canal 7, su canal responsable en esta serie de transmisiones en directo desde lo que es la Plaza Mayor de la Constitución. Y tienen ustedes ya en imágenes vivas, en directo, desde este centro histórico de la ciudad capital de Guatemala, la procesión del Cristo yacente del templo de Nuestra Señora de los Remedios, el Calvario. Los tradicionales pasos que, como en el caso de Santo Domingo, anteceden a las andas que portan al Señor, están llegando ya a lo que es la Sexta Calle y Sexta Avenida en la zona 1 de la ciudad capital de Guatemala. Así que bienvenidos a esta nueva transmisión que esperamos sea de su agrado, como esperamos hayan sido las anteriores. Esta marca prácticamente el final de la actividad de sus canales 3 y 7, 7 y 3, con motivo de las actividades cuaresmales y especialmente de las actividades de la Semana Mayor. Estamos dispuestos entonces a llevar hasta sus hogares o hasta aquellos sitios donde ustedes nos sintonicen lo mejor de lo que nos brinde la Hermandad Cruzados de Cristo del Templo del Calvario, para que ustedes puedan apreciarla también en la comodidad de sus hogares o, repito, donde quiera que nos sintonicen. Esta transmisión la dedicamos nuevamente a aquellas personas que por razones especiales no pueden asistir a presenciar en persona los cortejos procesionales. Así que estamos de nuevo desde esta unidad móvil. Vamos a conversar con Fray Nelson Castillo Valle, quien de nuevo nos acompaña con esta transmisión. Buenas noches, Fray Nelson. Buenas noches, Edgar. Y la procesión del Calvario, del Templo del Calvario, basa su adorno, su mensaje catequético de este Viernes Santo, 5 de abril de 1996, en un texto tomado de la carta a los Colosenses, el capítulo 1, versículos 15 al 21. Jesucristo, imagen perfecta de Dios. Él es el principio y renació antes que nadie de entre los muertos. Porque así quiso Dios que la plenitud permaneciera en Él. Por Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe. Y por Él, por su sangre derramada en la cruz, Dios establece la paz, tanto sobre la tierra como en el cielo, para vivir cimentados en la fe. Jesucristo, imagen viva de Dios, reconciliador y dador de paz. A través del sacrificio de la cruz y su gloriosa resurrección, abre para nosotros el camino hacia la reconciliación, para con nuestro Padre y con nosotros mismos, y establece la paz en el mundo entero. Paz que debe mantenerse en nuestro corazón para lograr entre hermanos la fraternal convivencia que nos conduzca hacia un mundo de justicia y de amor, donde todos los cristianos comprometidos con Dios y con nosotros mismos, cimentados en la fe, construyamos entre los hombres el reino de Dios. Este reino que tiene como valores fundamentales el amor y la justicia, y como fruto bendito la paz. Una Guatemala deseosa de vivir en paz. Una Guatemala donde podamos convivir nosotros como hermanos, hijos de un mismo Padre. Que hagamos ciertas las palabras del Padre Nuestro. Padre Nuestro. Y si llamamos Padre al Padre de Jesucristo y Padre Nuestro, estamos llamando a todos los hombres nuestros hermanos. Que como fruto
bendito de esta Cuaresma y de esta Semana Santa, quede en nosotros un ardiente deseo de construir la paz, sabiendo que esa paz será posible en la medida en que vivamos en justicia y en la medida en que amemos a los hombres como nuestros hermanos, que no veamos en los demás a enemigos a quienes tenemos que vencer, sino a hermanos a quienes tenemos que amar. Vamos a dar la bienvenida a esta transmisión de nuevo al historiador Miguel Alfredo Álvarez Arévalo, quien nos habla un poco sobre lo que ustedes están presenciando en sus pantallas, amigos televidentes. Buenas noches, Miguel. Muy buenas noches y es mucho gusto continuar en esta transmisión. Los pasos del Calvario, como el que estamos viendo en este momento, que es precisamente la crucifixión, un conjunto llamado como el Calvario, y otros que estamos viendo en este momento, el primer plano Calvario y luego la Piedad. Esto nos están recordando también las modificaciones que hubo en esta procesión allá en los años 50, cuando empezaron a venir los pasos procedentes también de España. Los pasos de el Calvario, algunos de ellos cuando venían a Guatemala, por supuesto que era una novedad, y estos se exhibían en algunos lugares como la empresa eléctrica o el pasaje Rubio. Tenemos la Piedad. Como les he referido, este paso, como los demás, han venido de España. Anteriormente salía en la procesión de Viernes Santo una Piedad maravillosa que se encuentra precisamente en la iglesia del Calvario, parroquia Nuestra Señora de los Remedios. Una obra excelente, fue hecha en el siglo XVIII por uno de los grandes artífices de la imaginería colonial, como lo era el maestro Vicente España. Pero siendo una obra de incalculable valor, no podía procesionarse o seguirse procesionando, y en su defecto vino esta Piedad, que también es muy hermosa. Es una reproducción de un conjunto de la Piedad propio de la imaginería española. Los pasos del Calvario, desde un principio, fueron novedosos en Guatemala, debido a que estaban montados en carreta sobre ruedas. Anteriormente, y hemos de recordar, los pasos de Santo Domingo eran llevados en hombros. Incluso los iniciadores, para cargar posteriormente al Señor sepultado, llevaban en hombros los pasos, precisamente de ese cortejo dominico. Pero los del Calvario, y como sigue siendo en la actualidad, iban en estas estructuras metálicas con rueda, con los faldones en negro, con hilos y galones dorados. Por el otro lado, la procesión del Calvario es muy importante por el conjunto que tiene en su cortejo, ya que ha conservado a los nazarenos, conocidos dentro de nuestra tradición también como los penitentes, es decir, el cucurucho que usa el sombrero cónico y el rostro cubierto. El penitente fue personaje característico de la Semana Santa guatemalteca de antaño. Estamos hablando de la época de la colonia y del siglo XIX. En muchas oportunidades, este personaje fue prohibido por diversas razones. Pero también, como una curiosidad de Guatemala, aparecen publicados en 1829 en el libro de Jacobo Hafkins. Además de los pasos, los penitentes, también en la procesión del Calvario podemos ir viendo durante su transcurso una serie de elementos que le dan una cohesión procesional muy importante, porque mantiene una serie de elementos culturales que la hacen con una peculiaridad, es decir, la procesión del Calvario, como cada una de las procesiones de Guatemala, tiene su identidad. Nuevamente podemos ver este conjunto muy hermoso con la luna, el primer plenilunio de primavera para el hemisferio norte, que precisamente de ahí viene la movilidad de la Pascua, que es durante el primer plenilunio de primavera. Los penitentes, indicábamos, han sido un personaje muy característico de la Semana Santa guatemalteca. Durante la época de Estrada Cabrera,
ya en el siglo XX, pues hubo algunos problemas políticos y estos desaparecieron, pero la tradición guatemalteca los vuelve a rescatar y es precisamente en el Calvario donde desde hace ya muchas décadas este tradicional penitente que le da nombre después al cucurucho porque le viene de su sombrero cónico. Tenemos la presencia de las 7 palabras portadas precisamente por los penitentes. Asimismo hemos visto las insignias de la pasión, los pasos de Vía Crucis, que en este momento pueden apreciar la 11 estación de Vía Crucis. Esto ha sido también muy característico del Calvario. Además de los pasos, hemos visto la alusión que hay a las estaciones de Vía Crucis, las insignias de la pasión, los palestinos, los romanos. Entonces todo este cuerpo de la procesión, o sea, de su cortejo, nos dan como resultado que la procesión del Calvario mantiene entonces una serie de elementos que son muy característicos de la tradición de Semana Santa en Guatemala. Es importante también mencionar la afluencia que hay en este momento en la Plaza Mayor de la Constitución, a pesar de la hora y del tamaño que tiene la ciudad de Guatemala y de ciertos problemas que hay de locomoción, pero sin embargo la tradición guatemalteca es muy fuerte y aquí la tenemos contemplando el paso procesional del Santo Entierro del Calvario. Podemos hablar del orden. Luego es importante también mencionar y hacer algunas remembranzas de lo que ha sido el Calvario. Tenemos como figura cumbre en la historia del Calvario al hermano Pedro de San José de Betancur, que fue precisamente quien allá en el siglo XVII, en la hoy antigua Guatemala, hizo que se construyera el Calvario. Asimismo, trajo a Guatemala esta costumbre de hacer las construcciones de las ermitas que unían el templo de San Francisco con el Calvario. En la nueva Guatemala de la Asunción, esta tradición urbanística también es trasladada y podemos mencionarles, mientras pueden ustedes apreciar en pantalla a los romanos, que son también parte esencial de este cortejo procesional de Viernes Santo. Solo recordarles que de San Francisco al Calvario, que antiguamente estaba al final de la Sexta Avenida, llamada entonces Calle Real, había las estaciones de Vía Crucis y en Guatemala había una estación más, habían 15, dado a que al salir de dejar enterrado al Señor, el pueblo fiel pasaba dándole el pésame a la Virgen. Después de esa semblanza de la arquitectura de nuestra ciudad, íntimamente ligada con la historia religiosa, volvemos a mencionar a los romanos, que le dan también, como lo hemos dicho, toda esta prestancia y sobre todo que le da ese sentido de una procesión de antaño, debido a la conservación de todos estos elementos que forman parte de la tradición y muchos del folclore guatemalteco. Indicábamos que en esta nueva Guatemala de la Asunción teníamos las capillas de Vía Crucis, pero había algo muy pintoresco, era la propia iglesia, la cual estaba en lo alto de una colina y para ascender a ella habían 44 peldaños. Luego teníamos un mirador, es decir, el atrio, desde donde se miraba la Calle Real, contemplando a primer término San Francisco y los árboles del Parque de la Victoria o de la Concordia, como se llamó después, conocido ahora como Gómez Carrillo, pero nuestra tradición lo llama siempre la Concordia. Los romanos es parte de los aportes que hay en el siglo XX a la tradición de Semana Santa. En algunas otras procesiones, tanto en la ciudad de Guatemala como en Antigua y en el interior, el romano forma parte de los cortejos. Y aquí podemos hablar un poco también de lo que han sido las influencias que ha recibido Guatemala, y algunas que sí son buenas. Por ejemplo, el cine, con las películas de los años 40 y 50, con temas de la cultura romana,
Esto influyó posteriormente en los organizadores de procesiones de Guatemala para involucrarlos. Y es así como ahora, a contar ya algunas décadas, forman ya parte de esta procesión del Calvario como de otras. Recordamos a ustedes que es Televisiete, su canal responsable, llevándoles este último cortejo procesional del Viernes Santo, 5 de abril de 1996. Vamos a darle la bienvenida también a esta transmisión a nuestro compañero Byron Valdizón para proseguir con lo que es este rito tan especial en Viernes Santo. Tendremos todos los detalles que ustedes deben apreciar de un cortejo procesional en esta transmisión de Televisiete. Muchas gracias, Edgar. Pues como usted decía, es la última procesión, por lo menos de este Viernes Santo, aunque tendríamos que mencionar una procesión que también salió este Viernes Santo. Nos referimos al sepultado del templo conocido como la Parroquia Vieja, allá en la zona 6, una procesión que año con año va tomando también mayor fuerza y cuenta ahora con nueva directiva, y el lunes santo nos dieron un buen regalo y este Viernes Santo seguramente así fue. Así que un saludo y un abrazo para los amigos de la parroquia. Pues las alegorías o la alegoría de las andas del sepultado del Calvario nos hablan, diríamos, de la sabiduría misma de Jesús, de la preexistencia de Jesús. Un poco tendríamos que hablar del libro de sabiduría y desde luego y esencialmente de Colosenses. Por el adorno en el Calvario este año es el mismo que hizo el adorno allá en San Bartolomé Becerra, en la antigua Guatemala, y que en un tiempo también estuvo trabajando en el Templo de la Recolección, aquí en la capital. Él se llama Giovanni Aguilar. Giovanni Aguilar es el nombre de esta persona y que le ha dado, diríamos, un giro a las alegorías y a la forma de plasmar el arte y el adorno al Templo del Calvario. Fray Nelson, por favor. Muy bien, en la carta a los Colosenses nos habla de Jesús Cristo y debemos entender que el título que la primitiva iglesia da a Jesús como el Cristo, como el Señor, nos está haciendo una referencia directa a la resurrección, al Jesús resucitado. Por eso dice que es la imagen perfecta de Dios, es el hombre plenificado, el hombre Dios en su plenitud, pasado ya por la muerte y entrado en la gloria de la resurrección, gloria del unigénito que tenía antes de que el mundo existiese. Jesús como Dios, pero ahora es Jesús el Cristo, Jesús el Señor, Jesús el hombre elevado a su plenitud como Dios, una aspiración que nace en cada uno de nosotros a partir del bautismo. Quiso Dios que fuera el primer renacido de entre los muertos. Esa fue la voluntad de Dios, pero Jesús es el primero y nosotros, insisto, por la gracia bautismal, estamos llamados también a ser renacidos, hombres y mujeres nuevos, al modo de Cristo Jesús, en quienes ya no tenga dominio ni poder el pecado. La misión de Jesús, la misión para la que el Padre lo envía, es para proclamar el reino de justicia, de paz y de amor. Pero para que este reino sea posible, para que este reino pueda echar raíces, para que este reino sea una realidad, es necesaria y fundamental la reconciliación. Por eso Jesús, el Cristo, el Dios hombre verdadero, la imagen perfecta de Dios, viene a reconciliar lo humano con lo divino, viene a unir en su persona lo humano y lo divino. Y ese mismo milagro que realizó Jesús con su muerte y su resurrección
se realiza en cada uno de nosotros por medio de el sacramento del bautismo y el sacramento de la confirmación. Nos hace parte de Cristo, nos hace partícipes del ser de Cristo y nos hace partícipes también de la misión de Cristo. Su sangre derramada en la cruz hace que Dios establezca la paz, tanto sobre la tierra como en el cielo, para vivir cimentados en la fe, para vivir de este don, de este regalo que Dios nos hace en Jesucristo, imagen viva de Dios, reconciliador y dador de la paz. Y nos da esta paz precisamente a través del sacrificio de la cruz y de su gloriosa resurrección. Habría que hablar en una transmisión de esta naturaleza sobre la cruz, como dice Fray Nelson, esa cruz de Cristo y como comienzo de nuestra liberación. Y es que en el centro de la fe cristiana está la afirmación de que Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, murió crucificado. La cruz de Cristo marcó desde ese momento la nueva fe en Jesús de cuantos ven en ella el signo de la liberación. La sencilla geometría de dos líneas que se cruzan ha constituido el símbolo principal del cristianismo. Esa figura simple, escueta, hubiera pasado inadvertida para la humanidad. Pero desde el momento en que en ella murió un Dios encarnado en nuestra miseria, se levanta sobre los signos como trofeo de victoria, como signo de salvación, como síntesis de una historia humana y divina. Luchar por lo que significa la cruz constituye el programa de todo buen cristiano. Sobre nuestra existencia consciente o inconscientemente estará siempre la sombra de la cruz. En otras palabras, no podemos prescindir de ella. Marca nuestros derroteros, señala nuestro pasado, nuestro presente y nuestro porvenir. Cuando de niños recibimos el bautismo, el sacerdote señaló nuestra frente con una cruz. Bajo este signo entramos oficialmente a la Iglesia de Dios y sabemos que cuando llegue nuestro fin en la tierra, una cruz presidirá nuestra tumba como el más bello y deficiente y diciente epitafio. La cruz al inicio de nuestra vida y al final de nuestra existencia. Por todas partes y a todas horas, la cruz. Esa cruz la encontramos en los recodos de los caminos, en lo alto de los templos, en las cimas de las montañas. La vemos en las alcobas lujosas de barrios aristocráticos y en las humildes y miserables covachas de barrios marginados. Cuando el hijo se ausenta de la casa, la cruz de una madre es la mejor garantía de protección amorosa. Una cruz hecha con nuestros dedos sella los más solemnes juramentos. Querramos o no, todos tenemos que llevarla sobre nuestros hombros y tenemos que sentir el peso y la dureza de sus aristas que hieren y atormentan. La cruz siempre la tendremos a la vista, no importa de qué material esté construida. Lo importante es la actitud que asumamos frente a ella. Para el hombre contemporáneo, la cruz y lo que ella significa no es una imagen cómoda y agradable. Es una cuña, una astilla que desarticula su bienestar. Los invito a mirarla con amor, con esperanza, con audacia, con sinceridad, con alegría, viendo en ella el signo que nos trajo la salvación y la liberación. Recordemos que la base bíblica en la que están basadas las palabras y los mensajes cargados sobre estas andas están escritas por San Pablo a los Colosenses en el capítulo 1, versos del 14 en adelante. Los colosenses estaban equivocando el camino, andaban confundidos, y entonces Pablo les empieza a enseñar o a recordar quién es Cristo. Yo creo, Fray Nelson, que a los hombres de hoy también nos falta recordar quién es Cristo, como reafirmar quién es Él, la vigencia de Él para el hombre de hoy,
Pablo le habló a los colosenses, pero estoy seguro que Pablo también nos habla a los hombres de hoy. Definitivamente el apóstol San Pablo también nos habla a los hombres de hoy y nos habla de una manera muy clara y muy directa. Tengan ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Y los evangelios nos hablan de cuáles fueron los sentimientos de Cristo Jesús. Él se compadeció del dolor y del sufrimiento de los hombres. No tuvo lástima, porque no podemos hablar correctamente en ningún momento diciendo que Jesús tuvo lástima del hombre. Se compadeció, padeció con. Y creo que una de las piezas más bellas de la Sagrada Escritura en este sentido es precisamente una obra que no es del apóstol San Pablo, que es de la carta a los hebreos y que trata de presentar al pueblo hebreo con toda claridad que el Mesías es Dios y es hombre, que como hombre sufrió y experimentó todo lo que nosotros sufrimos y experimentamos, tanto en tristezas, en dolores, en derrotas, como en alegrías, en gozos y en triunfos. Se hizo igual en todo a nosotros, menos en el pecado. Y como el pecado era lo que nos separaba y nos imposibilitaba el poder llegar a ser como Él, dio su vida por nosotros en una cruz para que se borrara el pecado, para que fuéramos redimidos del pecado, para que fuéramos con su sangre lavados del pecado y así pudiéramos nosotros acceder a su misma condición. Pablo, los evangelios y todo el Nuevo Testamento nos están hablando de quién es la persona de Cristo. La Iglesia en su magisterio, tanto en el magisterio del Santo Padre como en el magisterio de los obispos, en la enseñanza del Papa y de los obispos, nos están hablando de cómo podemos nosotros imitar a Cristo hoy, sabiendo que lo más importante del mensaje de Cristo, lo central del mensaje de Cristo es el mandamiento del amor. Que pongamos en práctica el mandamiento del amor para que seamos como Cristo y posibilitemos a los hombres, nuestros hermanos, llegar a la persona de Cristo, poder aspirar a esa que debe ser la aspiración de todo bautizado. Destaca sobre las andas el color azul, un color azul que a esta hora de la noche, con la iluminación que llevan las andas, pues cobra una belleza exquisita. También el color rojo y el color plateado. Vemos unos floreros que van alrededor de las andas portando unos cartuchos color blanco. El blanco, que podríamos decir significa la pureza de Jesucristo, y el verde, que significa la esperanza que tenemos en Él, y especialmente en esa esperanza de la gloriosa resurrección. Y un detalle, Fray Nelson, muy interesante sobre las andas es que el yacente del Calvario va vestido con vestimentas precisamente de sacerdote, y es que Él es sacerdote, profeta y rey, y si lo vemos allí va como sacerdote, y es un punto muy importante, Fray Nelson. Y creo yo que es la segunda procesión de este día. La de Santo Domingo fue la anterior, en el cual la imagen del sepultado no lleva túnica como es tradicional, sino lleva casulla. La casulla es la vestimenta usada por los partícipes del sacerdocio de Cristo en el grado de presbítero y en el grado de obispo para presidir las celebraciones del pueblo fiel, sobre todo y fundamentalmente para presidir la celebración de la Sagrada Eucaristía, la Santa Misa. Jesucristo es sacerdote y, como comenté, en el momento de pasar la procesión de la iglesia de Santo Domingo, de la Basílica Menor de Nuestra Señora del Rosario, Jesucristo es el único sacerdote
porque es el que reconcilió en sí mismo a los hombres con Dios. Y todos, por el bautismo, participamos de lo que llama el Concilio Ecuménico Vaticano II, el sacerdocio universal de los fieles. Y algunos de los bautizados participamos por un llamado especial, por una vocación especial, por un regalo especial de Dios, de la función sacerdotal como servicio al pueblo de Dios para la edificación de la iglesia. Un honor, una bendición para quienes hemos sido llamados a servir al pueblo de Dios. Ministerio es servicio. Y Cristo vino a servir y nos enseñó que lo más importante para sus discípulos es servir. Este Cristo, el primogénito de entre los muertos, el primer resucitado, el que marca la pauta y el camino que debemos seguir nosotros. Dice la cita bíblica, Él es la imagen del Dios que no se puede ver, el primogénito de toda la creación, ya que en Él fueron hechas todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, lo visible y también lo invisible, gobiernos, autoridades, poderes y fuerzas sobrenaturales. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas y todo se mantiene en Él. Y Él es también la cabeza del cuerpo, es decir, la iglesia. Él es el principio y renació antes que nadie de entre los muertos para tener en todo el primer lugar, porque así quiso Dios que la plenitud permaneciera en Él. Por Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe y por Él, por su sangre derramada en la cruz, Dios establece la paz tanto sobre la tierra como en el cielo. Amigos nuestros, Jesucristo, el centro de nuestra vida, Él es el Hijo de Dios. Veámoslo y preguntémonos en este Viernes Santo, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estamos de Él? La vida de Jesús está salpicada frecuentemente de conflictos con los representantes del poder religioso, económico y político. Al hacerse hombre, se encarnó también en la realidad social y cultural de su pueblo. La imagen que ofrece en este momento se apropió de su propio pueblo. Él, deprimente, se puede hablar abiertamente de situación de pecado institucionalizado, el abuso, la opresión, la esclavitud y todas sus secuelas entran a la orden del día. Jesús hace frente a esta situación, la analiza, la cuestiona, la condena. Fruto de esta actitud de Jesús, bruta inmediatamente la reacción del grupo dirigente, principalmente el religioso. Lo que está en juego es, en la práctica religiosa del pueblo, se expresa lo que verdaderamente es Dios. Y si el poder político es uno, el verdadero mediador del poder de Dios. Analicemos dos actitudes de Jesús. La visión que tiene Jesús de la práctica religiosa es abiertamente encontrada con la del orden establecido. La primera reacción después de su prisión es la de condenarle por blasfemo. Jesús predica un Dios opuesto al Dios oficial. A esto se añade la actitud de Jesús al denunciar que se está manipulando el misterio de Dios basándose en las tradiciones humanas. Predica igualmente que se está utilizando a Dios como medio para tapar el clamor de los pobres que imploran justicia. Y ahora, escuchemos las notas de esta sentida marcha que acompaña
este monumental mueble de 18 metros, cargado por 140 hombres en cada turno. Las procesiones deben tener un sentido catequético, un sentido de enseñanza. Tenemos frente a nosotros en cámaras al Cristo yacente del templo del Calvario, al Cristo que por nosotros dio su vida, pero que no se va a quedar en el sepulcro porque resucitó y quiere que nosotros con Él también resucitemos. Hace un momento mencionábamos acerca de lo que era el Vía Crucis aquí en la Nueva Guatemala de la Asunción y precisamente la 14 estación, o sea, el altar mayor de esa iglesia del Calvario edificada hacia 1789, tenía precisamente al Señor sepultado en la 14 estación. En Antigua Guatemala también se nos habla de la presencia del Señor sepultado en la 14 estación, o sea, dentro del Calvario. Asimismo, la belleza del Señor sepultado ha sido referida en varias oportunidades cuando se habla de la dulzura y la mansedumbre de este sacerdote, como ya Fray Nelson Castillo lo ha afirmado y nos lo ha dicho a través de la palabra de evangelizador que él tiene. Y luego, entonces, retomar a quienes han descrito a esta imagen y hablarnos de su belleza y ahora transmitirles a ustedes de que esta imagen ha estado presente con el pueblo de Guatemala y precisamente ya en esta ciudad a raíz de la traslación cuando se edificó el Calvario y él presidía el altar mayor como la 14 estación. Fue a finales del siglo XIX cuando se hizo una capilla a uno de los costados. Posteriormente, con la reedificación del Calvario, o mejor dicho, la construcción del nuevo Calvario inaugurado en noviembre de 1932, ya hubo una capilla específica para el Señor sepultado, del cual podemos nosotros afirmar que no solo es una imagen histórica, sino que desde el punto de vista artístico tiene una serie de características inigualables en lo que es su dulzura. Y esto es muy sencillo de comprenderlo, pues los escultores de la época colonial tenían como misión específica hacer estas obras maravillosas, pero sobre todo conocer el lenguaje y que ese pueblo a la vez descifrara ese código. Por eso vamos a ver imágenes serenas o imágenes de pasión. Y en estas últimas, además de ver la crueldad humana manifestada contra Cristo, es decir, la laceración, corona de espinas, cruz a cuestas y crucifixión, encontramos que nos da un mensaje de comprensión, porque no es una figura que lógicamente después de un martirio tan cruel como el que tuvo nuestro Señor, nos lo presentaran así tan dulce, sino que un hombre cualquiera hubiera y representaría una expresión bastante terrible, mientras que aquí vemos los padecimientos, pero el artista está cumpliendo con esa función evangelizadora, de que Cristo padeció y murió en dulzura al entregar su alma a Dios, porque Él tendría que resucitar al tercer día. En esta tarde estuvimos presentes en los actos litúrgicos y piadosos también del Calvario, el templo de Nuestra Señora de los Remedios, que fueron presididos por Monseñor Efraín Hernández y que también contaron con la participación de nuestro arzobispo, Monseñor Próspero Penados del Barrio, quien a las 3 de la tarde en punto dirigió y acompañó al pueblo ahí congregado el rezo del credo y posteriormente dirigió un mensaje. Y lo que decía el licenciado Álvarez es muy cierto. Pudimos ver muy de cerca esta imagen del yacente del Calvario
y en medio de esa liturgia tan exquisita, de la cual ya ha hablado Fray Nelson sobre el Evangelio de San Juan, por ejemplo, que describe la pasión de Jesús, pues yo creo que el corazón más frío, la persona más alejada de las cosas de Dios, allí encuentra ese misterio y esa revelación de Dios, que muere por nosotros y que también resucita, que triunfa, que vence a la muerte y que está vivo entre nosotros para salvarnos del pecado. La figura de Cristo como el reconciliador es una de las grandes riquezas que nos ha aportado el mensaje del Señor sepultado del templo del Calvario. Él trae la paz y Él reconcilia a los hombres con Dios y sigue cumpliendo esa función reconciliadora. Y por eso la Iglesia, al establecer los sacramentos, estableció un sacramento, la reconciliación y la penitencia. La reconciliación y la penitencia, que tiene una forma concreta dentro de la Iglesia Católica, que es la confesión sacramental de los pecados. Porque con nuestro pecado rompemos la relación con Dios, rompemos la relación con los demás como nuestros hermanos y rompemos la relación de armonía que debe existir dentro de cada uno de nosotros. Y Cristo viene a reconciliar, Cristo sacerdote, por eso que cada vez que nos acercamos al sacramento de la reconciliación y la penitencia, con la forma concreta, al modo de la Iglesia Católica, de la confesión sacramental de los pecados, debemos pensar que no es otro hombre cualquiera el que está ahí en el confesionario, que no es otro hombre como nosotros, sino que está ejerciendo esa función y esa misión que Jesucristo realizó, la de reconciliar al penitente con Dios, de reconciliar al que se reconoce pecador con el Padre, con sus hermanos representados en la Iglesia, la comunidad que cree, que espera y que ama, y lo reconcilia consigo mismo, lo une nuevamente para que en esa lucha entre el hombre viejo y el hombre nuevo, sea el hombre nuevo al modo de Cristo Jesús el que venza, no derrotando al hombre, sino restituyendo al hombre a esa condición que Cristo adquirió para nosotros con su muerte en la cruz. Es San Pablo también el que nos dice: vivan ustedes a la altura de su nueva condición, la condición de hijos de Dios. Fray Nelson, se me viene ahora a la mente también esas palabras que ustedes dicen y presiden cuando están precisamente en esa condición de presidente de la ceremonia litúrgica: por Cristo, con Él y en Él. Recordando que Él es el centro, como dice San Pablo, ¿no? Por Cristo, con Él y en Él. Cristo no es un personaje como tantos que han pasado en la historia, que se les afama, que se les aplaude, sino que Cristo es el Verbo de Dios hecho carne. Con Cristo, por Cristo, con Él y hacia Él. Este Cristo, sí, es el que nos reconcilia. Y de hecho, lo más importante y lo más bello es que Él ha hecho de nosotros los otros Cristos. Y es otra expresión del apóstol San Pablo, expresión que no pueden ser simples, bonitas palabras, sino que son una gran realidad, una gran verdad. Somos los nuevos Cristos, los otros Cristos, y debemos beber y ver en la presencia de nuestros hermanos la presencia de Cristo. Debemos llevar a Cristo muy dentro de nosotros para que toda nuestra actuación sea como Cristo. Sentir, pensar, desear, actuar y hablar como la persona de Cristo. Tenemos en nuestras pantallas la imagen de la Santísima Virgen de Dolores del Templo del Calvario en una bella anda, y precisamente recibe un título de las letanías lauretanas y es Reina de la Paz. Esta mañana la Virgen de Dolores de la parroquia de la Merced, Reina de los Mártires. Ahora
reina de la paz. Es la reina de los mártires, la reina de la paz, la patrona de pequeños y oprimidos, la madre de todos nosotros. Y al fondo, Fray Nelson, escuchamos esas notas, Cruzados de Cristo, del maestro Ramírez Crocker, que acompañan este cortejo procesional de Nuestra Señora. Y para que vivamos precisamente este momento, lo dejamos con estas notas del maestro Ramírez Crocker. Nuestra Señora de Soledad del Calvario es una escultura hermosa, como lo son las representaciones marianas con esta advocación. Esta imagen se debe al trabajo de un escultor muy famoso en la Guatemala de finales del siglo pasado y principios de este, don Manuel Antonio Montúfar, autor de muchas obras más y todas con un sello muy especial. El maestro Montúfar captó el dolor de esta madre y lo sabe y lo supo transmitir a través de la imagen como una forma didáctica, ya que cada Viernes Santo y Sábado de Gloria, ella, a luto riguroso, recorre las calles de Guatemala. Y también me gustaría que comentáramos un poco más en lo que han sido los adornos de las andas en esta procesión del Calvario. Además del diseño, como ya lo dijo Byron, que se debe a Giovanni Aguilar, también tenemos que mencionar la participación de artesanos guatemaltecos. Y hay algo muy importante, porque antiguamente las andas en Guatemala eran decoradas básicamente con flores. Aquí se le da una importancia grata entonces al adorno, teniendo como base la flor. Y recordamos a don Gerardo Soto, que por muchos años adornó a Jesús de la Merced. Asimismo, su hija Clarita Soto, quien había heredado a la vez de su padre no solo el arte de la altarería, sino que también la manualidad de las flores. Actualmente un discípulo de la señorita Soto, Álvaro, de allá de la zona 6, en pleno barrio de la parroquia, se dedica a trabajar las flores, ya sea en papeles o en telas. Y nos recuerdan de que en Guatemala hay entonces presencia de artesanos con técnicas muy antiguas, a pesar de la industrialización en la cual estamos viviendo en esta época. Señor Jesucristo, tú que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, paz os doy. Transfórmanos en constructores de la paz. Ayúdanos a superar la violencia y las injusticias. Ayúdanos a cambiar las espadas por arados. Envía tu Santo Espíritu sobre todos aquellos que se esfuerzan por construir la paz en nuestra patria.
y en el mundo entero. Espíritu de ciencia y discernimiento, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de piedad y temor de Dios. Conmueve el corazón de los hombres con tu rostro de necesitado. Ayúdanos tú a cambiar el mundo y el rumbo de las crecientes amenazas. Levanta de nuevo al hombre, protege a las naciones y no permitas que se lleve a cabo la obra de destrucción. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, envuélvenos con tu cariño y ven con nosotros a caminar por los caminos y nuevos horizontes, caminos de justicia y de paz. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. A la Virgen María, Madre de la Iglesia, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Fueron las palabras de nuestro arzobispo, Monseñor Próspero Penados del Barrio. Quiero aprovechar, amigos televidentes, para agradecer el tiempo que dispensaron para participar con nosotros de estas transmisiones. Que este misterio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo se conserve en su corazón en el resto de estas horas, y que nos preparemos también con mucho amor cristiano para participar en la liturgia del próximo sábado y cantar la gloria de la resurrección. Por mi parte, muchísimas gracias. Ha sido mucho gusto participar un año más en estas transmisiones y sobre todo tratar de vincular a la Guatemala del ayer con la de hoy y con la de mañana. Para mí, yo doy gracias a Dios por haber tenido la oportunidad de participar por primera vez este año durante esta Semana Santa en las transmisiones en vivo de las procesiones desde el Sábado Santo hasta esta del Templo del Calvario de hoy. Y pido una bendición muy especial para todo el personal de los canales 3 y 7, porque están cumpliendo una hermosa misión evangelizadora para llevar esta imagen a cuantos no pueden acompañarnos, para poder transmitir este mensaje, el mensaje catequético de cada una de las procesiones que han tenido una meta y que esperamos cumplirla mañana, que es participar de la vida de Cristo resucitado en la solemne liturgia pascual, en la vigilia pascual. Bien, estimados amigos, hemos llegado a un Viernes Santo más, el Viernes Santo del año de 1996. Sus canales 3 y 7 de televisión han cumplido una vez más con esta tradición ya de muchos años, de servicio y de entrega para el pueblo católico guatemalteco. Agradecemos al licenciado Miguel Alfredo Álvarez Arévalo su participación, a Fray Nelson Castillo por su orientación para estas transmisiones, al igual que a Byron Valdizón por esa valiosa aportación. Y por supuesto, en nombre de mi colega Edgar Gudiel,
estoy despidiéndome, entregándoles, después de varias transmisiones como esta, una síntesis de amor y fe, expresión de muerte y vida y de resurrección eterna, que es lo que se cumple precisamente el próximo domingo. Gracias, amigos, por acompañarnos, que tengan una buena noche y que tengamos el tiempo suficiente para reflexionar con nuestros actos y con ello encaminemos nuestra vida por mejores senderos y derroteros. Buenas noches a todos y que el domingo de resurrección sea una vez más el avivamiento de esta fe que a todos nos anima. La Cuaresma en Guatemala se viste con el lila de las jacarandas. Es la Cuaresma con olor a corozo, la Cuaresma de las procesiones y del fervor religioso de un pueblo que respeta su conciencia cristiana. Televisiete, la imagen de la Semana Santa en Guatemala.